al terrorismo y por lo tanto una gran referencia y un gran valor en la política de nuestro país, y quería reconocerlo desde esta tribuna. Así que descanse en paz, Goya Ambregó. Parece que no se puede acumular el tiempo, así que espero que sean comprensivos. Cosas se aprueban aquí. El Congreso está al servicio de rojos y separatistas, ilegítimo. Pero si algunos letrados dicen, como no podía ser de otra manera... En una intervención cargada de firmeza y datos, Patxi López respondió desde la tribuna del Congreso a las críticas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusándolo de intentar deslegitimar constantemente al gobierno y a las instituciones democráticas. El portavoz socialista denunció lo que calificó como estrategia trumpista del PP, que según él busca erosionar la confianza en el sistema cuando no controla las instituciones. López aprovechó su intervención para reivindicar la legitimidad del presidente Pedro Sánchez y destacar los logros del Ejecutivo tanto en el plano económico como en el liderazgo internacional, en contraste con la actitud destructiva de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista tiene ahora la palabra el señor López Álvarez por un tiempo de 15 minutos. Hablaba con la presidenta si podía yo acumular también el tiempo de la réplica, porque me gustaría salir en un rato para Euskadi, para asistir al funeral del lehendakari Ardanza, alguien que supo ver que el entendimiento entre distintos era la mejor forma de construir un país, alguien que entendió que la unidad de los demócratas era la mejor forma de combatir al terrorismo y por lo tanto una gran referencia y un gran valor en la política de nuestro país, y quería reconocerlo desde esta tribuna. Así que descanse en paz, Goya Ambregó. Parece que no se puede acumular el tiempo, así que espero que sean comprensivos si me paso algo, pero... Bueno, empiezo. Buenos días, presidenta. Presidenta legítima del Congreso, buenos días, presidente legítimo del Gobierno de España. Y la verdad es que es raro, es triste tener que empezar así una intervención reivindicando la legitimidad de nuestro sistema democrático, es decir, reivindicando lo que los diputados y diputadas hemos decidido, que Francina Armengol sea la presidenta del Congreso, y lo que los ciudadanos y ciudadanas han decidido con sus votos, que el presidente del Gobierno de España sea Pedro Sánchez y no el señor Núñez Feijóo. Y es triste tener que empezar así, pero me veo obligado a hacerlo porque llevamos demasiado tiempo viendo al Partido Popular, un partido que se cree de Estado, jugar a deslegitimarlo absolutamente todo. Como el presidente no les gusta, es un tirano ilegítimo. Claro, el gobierno socialcomunista bolivariano, o ya nos han vuelto a traer aquí no sé cuántas veces Venezuela, ilegítimos. La presidenta del Congreso está al servicio de Pedro Sánchez, ilegítima. El propio Congreso no les gusta porque no tienen mayoría y utilizan el Senado a su antojo. Pero es que ¿cómo les va a gustar? ¿Qué cosas se aprueban aquí? El Congreso está al servicio de rojos y separatistas, ilegítimo. Pero si algunos letrados dicen, como no podía ser de otra manera, si algunos letrados dicen que aquí en esta Cámara está el poder legislativo y que se tramitan leyes en libertad, como no podía ser de otra manera, estos letrados que están al servicio de Puigdemont y su amnistía, ilegítimos. Claro, porque dicen que es el Tribunal Constitucional, en todo el caso, el que tiene que decidir si una cosa es constitucional o no. Pero claro, ¿cómo se va a dejar esto en manos del Tribunal Constitucional si está al servicio del Gobierno? Ya lo dijo el señor Pons, el Tribunal Constitucional es el cáncer del Estado de Derecho, ilegítimo también. La propia Constitución debe ser ilegítima porque llevan 5 años sin cumplirla. Y como se les habían acabado las excusas, pidieron que interviniera la Comisión Europea, y cuando la Comisión Europea pone un plazo y dice que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de abril, pues llega el señor Tellado y en la comparación más odiosa posible dice que los ultimátums los ponían los terroristas antes de asesinar a los dirigentes del Partido Popular. Tremendo. La Comisión Europea al servicio de ETA, ilegítima. Y la Comisión de Venecia. La pidieron ustedes, pero claro, como ha avalado la tramitación de la ley de amnistía, como ha avalado la tramitación de la ley de amnistía, pues tampoco lo vale. Están al servicio del sanchismo, ilegítimos también.
van a la oficina de conflictos para intentar inhabilitar al presidente del gobierno durante 10 años y claro, ni siquiera lo admiten a trámite, claro, es que están al servicio de Pedro Sánchez, ilegítimos también. ¿Y qué decir del Tribunal de Cuentas, de la Fiscalía, del Defensor del Pueblo, de la televisión española, de los periodistas no sumisos, de todo lo que se mueve? Ilegítimos por moverse, ilegítimos todo lo que no les da la razón, ilegítimo todo aquello que no baila al son de su música gaviotera. Esa es su concepción de la democracia y del Estado de Derecho. Esa es la demolición de las instituciones que ustedes llevan a cabo con sus discursos, con sus actitudes y con sus estrategias. Y esto es trumpismo puro y duro. Desde no reconocer el resultado electoral, pasando por la falta de respeto a las instituciones que no controlan, hasta llegarles a importarles bien poco debilitar el sistema democrático, si a ustedes eso les va bien. Bueno, pues por el contrario, nosotros estamos aquí para hacer todo lo necesario para reforzar ese sistema democrático. Hoy, por ejemplo, comparece el presidente del gobierno, luego dirán que el presidente da la espalda al Congreso, pero es que hemos perdido la cuenta de las veces que ha comparecido. Y ha venido a hablar de política internacional, del papel de España en Europa y en el mundo. Una Europa y un mundo en el que es evidente que España ha encontrado su espacio liderando políticas, liderando las respuestas que se han dado a las dos crisis que hemos sufrido y que sufrimos todavía, cambiando radicalmente el guión de lo que se nos impuso en la crisis anterior: fondos europeos, compras centralizadas, deuda mancomunada, reglas fiscales más relajadas, todo para ayudar a países y a ciudadanos con dificultades. Y todo nacido del impulso del presidente Pedro Sánchez y del Gobierno de España, que fueron a la Unión Europea a pelear para que todas estas medidas salieran adelante, mientras que otros iban a Bruselas a torpedear todos estos logros. Que los fondos no lleguen a España, que España miente, que España no cumple. ¿Cómo serían sus visitas a Bruselas, señorías del PP, que hasta un comisario tuvo que salir a decir que la próxima vez fueran con alguna propuesta en positivo y que la oposición en todo caso la hicieran en su país? Señor Núñez Feijóo, su contribución a España en Europa es esta: pedir que nos abandonaran. Lo único que han hecho. Y hoy el presidente ha marcado claramente, cuando vivimos, entre otras, en medio de dos guerras atroces, la de Ucrania y la de Gaza, nuestra voluntad de conquistar la paz, con acciones, con movilizaciones, con políticas que tienen que nacer del humanismo, del pacifismo, de la legalidad internacional, algo que debiéramos compartir todos. Pero claro, en esto llegó Aznar. Llegó Aznar, él sí que debe ser un hombre de Estado, y dijo que el Estado palestino es absurdo, que eso no existe. Y como llegó Aznar y mandó parar, ¿qué hace el señor Núñez Feijóo? Pues parar y callar, porque son otros los que deciden. Él, cuando miles de muertos asesinados nos interpelan, pasa de puntillas, como ha hecho hoy en esta tribuna, sobre la situación de Gaza. Habla en susurros de los estados, así, con voz bajita. Los estados, y luego pone un montón de condicionantes. No se le vaya a oír demasiado, bajito. Bueno, pues bien, nosotros y nosotras, con la voz bien alta, decimos que estamos absolutamente orgullosos de tener un presidente que representa el sentir mayoritario de nuestro país. Un presidente que tiene el coraje de liderar y ser referente internacional. El coraje de viajar por el mundo, sí, de viajar por el mundo defendiendo la posición que creemos justa en este momento. Lo tenemos clarísimo. Palestina se merece un Estado. Palestina se merece un Estado por la paz y por la dignidad. Por la paz y por la dignidad de un pueblo, pero también por la dignidad de todos los que estamos en contra de las masacres que se producen todos los días ante nuestros ojos.
Liderar no es callar por miedo a molestar. Liderar no es mirar hacia otro lado para no comprometerse. Liderar es hacer propuestas, es marcar rumbo, es arriesgarse y mojarse en las respuestas y pelear por ellas. Y algunos, señor Feijóo, no se mojan ni cuando llueve. Nosotros estamos muy orgullosos de tener un gran liderazgo con Pedro Sánchez y ustedes en el Partido Popular no sabemos muy bien lo que tienen. Pero nosotros tenemos un gran liderazgo. Porque usted se puso al frente del Partido Popular ahora hace 2 años. Llegó para moderar la bronca. Llegó para centrar al Partido Popular. Llegó para demostrar lo gran gestor que era. Para evidenciar su enorme sentido de Estado y para alumbrar la gran alternativa de la derecha. Bien, han pasado 2 años, tiempo suficiente para conocernos y para que podamos hacer alguna comparación. Veamos, en economía, Pedro Sánchez preside el gobierno que ha hecho que España sea la economía que más crece de toda Europa. 5 veces más que la media de la Unión Europea. Y lo mejor es que ese crecimiento hace que 1 de cada 3 empleos que se generan en Europa se esté creando en España. 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nunca había tanta gente trabajando en nuestro país. Nunca tantas mujeres, nunca tantos jóvenes y nunca con tanta estabilidad. ¿Y el señor Núñez Feijóo? Pues el señor Núñez Feijóo nos ha estado anunciando el apocalipsis cada 5 minutos. Nos dijo que España iba a la bancarrota, que íbamos a quebrar, que el gobierno hundía el país. Y ahora que la realidad le pasa por encima como una apisonadora, bueno, pues ahora calla una vez más. Es curioso, pero este debe ser el único parlamento del mundo donde en las sesiones de control la oposición nunca pregunta al ministro de Economía. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero es que cuando no calla es peor, porque cuando no calla niega la realidad. Cuando no calla se inventa datos falsos que al día siguiente son todos desmentidos por las agencias verificadoras. Porque ustedes quieren seguir con cuanto peor para España, mejor para el PP. Quieren seguir con su apocalipsis, porque ese es su compromiso de país. Verá, Pedro Sánchez y su gobierno han cogido los beneficios del crecimiento económico y los han redistribuido y predistribuido. Han usado esos beneficios para subir las pensiones y los salarios, para aumentar las prestaciones sociales y el ingreso mínimo vital, para subvencionar el transporte público, para reforzar los servicios públicos, para revitalizar el estado del bienestar, para mantener el escudo social que protege a los más vulnerables en nuestro país. ¿Y el señor Núñez Feijóo? El señor Núñez Feijóo no solo ha votado en contra de todo esto, sino que allí donde gobierna el PP ha transferido recursos públicos a la iniciativa privada. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, 400 millones de euros, más de 400 millones de dinero público que tenían que haber servido para reforzar el sistema público de salud, se los han entregado al grupo Quirón. Un grupo privado que ya sabemos de quién es el mejor cliente. Es decir, donde Pedro Sánchez atiende con sus políticas las necesidades públicas, el señor Núñez Feijóo convierte con sus políticas las necesidades públicas en negocios privados para que unos pocos sigan sacando beneficio de todo. Patxi López cerró su discurso subrayando la diferencia entre 2 modelos. Un gobierno que, según él, apuesta por reforzar el estado del bienestar, redistribuir la riqueza y liderar políticas sociales y europeas, frente a una oposición que se niega a reconocer los avances y recurre a la desinformación y al bloqueo institucional. Recordó que el PP no solo vota sistemáticamente en contra de las medidas que benefician a la mayoría social, sino que allí donde gobierna privatiza servicios esenciales como la sanidad. Con un tono contundente, López reafirmó el compromiso del PSOE con la democracia, la justicia social y la dignidad institucional frente a quienes buscan socavarlas por intereses partidistas.